Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efrén Flores. Bienvenidos a El futuro de todo, el programa que ve hacia adelante. Soy Efrén Flores, dándoles la más cordial de las bienvenidas a un programa más de El futuro de todo. Esta semana fue una semana ávida de información. Lo más importante, el Habemus Papam. ¿Sí? Una noticia religiosa que tiene impacto global. Va a ser importantísima la participación de este nuevo Papa, un Papa que abarca todo el continente digamos de América, desde el norte, donde él nació, en Estados Unidos, en Chicago, hasta el sur de nuestro continente, allá en Perú, donde prácticamente ejerció los últimos 40 años de sacerdocio, vamos a llamarle así, en sus diferentes funciones y cargos. Después fue nombrado el año pasado cardenal por el Papa Francisco, y en esos momentos este hombre, salido de Chicago, trilingüe por lo menos, es el nuevo Papa de 1.500 millones de católicos romanos. Me refiero a León XIV, que inclusive el nombre de León como Papa tiene una importancia, una connotación brutal para el momento que estamos viviendo. Un momento donde baja la importancia del Dios divino, y lo sustituimos por otro Dios, el Dios tecnológico, el Dios de la ciencia. Cuando desde la época de Galileo Galilei nos enseñó Galileo que son complementarias la ciencia matemática, la ciencia universal con la ciencia espiritual, en esos momentos le damos más importancia a la ponderación de la ciencia científica e inclusive a nuevos becerros de oro, como es el caso de las redes sociales mal manejadas, no en general las redes sociales, y también como los gobiernos totalitarios que ya llegan inclusive a la nueva Roma, a Estados Unidos. De ahí también la importancia de este nuevo Papa, un Papa que sale de Chicago, de el país donde gobierna el nuevo mandatario de la nueva Roma, que venera parcialmente al becerro de oro también, y que se tiene que enfrentar a múltiples problemas igual que el resto del mundo. Guerras por todas partes, polarización, en pocas palabras, en todas partes. En Ucrania con Rusia, en Medio Oriente, Israel con la Franja de Gaza, con el Líbano, pero todo prendido, incendiado, Medio Oriente. Ahora, por si fuera poco, con Cachemira en disputa, la guerra de dos potencias nucleares, Pakistán con la India, por múltiples pretextos que siempre han tenido desde la fundación de las dos repúblicas de independencia, por supuesto, del Imperio Británico, sobre todo de la India, ¿no? Porque Pakistán pues fue un país hecho por los ingleses también, ¿no? Y aquí en México nos encontramos también con un gobierno que, aun cuando habla de democracia, profesa completamente el totalitarismo y la autocracia. Me voy a tratar de explicar. Gobiernos que llegaron, el anterior y este, por vía democrática, ahora intentan destruir todos los pilares de la democracia mexicana y todos los pilares del federalismo mexicano.
En pocas palabras, intentan inclusive destruir nuestra muy sagrada para los mexicanos Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. ¿Cómo lo hacen? Destruyendo a los tres pilares de la Unión: el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, para tenerlos controlados por un solo poder, el Poder Ejecutivo, con un poder legislativo que a veces me da la impresión que hace lo que se le viene en gana. La mayoría de ese poder legislativo, es decir, los señores y señoras de Morena, así como también el Ejecutivo a veces intenta por todas partes controlar las libertades. Se está rompiendo, fracturando completamente el sistema judicial y va a ser un desastre. Lo estamos viendo, lo está advirtiendo el propio secretario de Seguridad, al advertir que están apareciendo muchos jueces que liberaron a cantidad y cantidad de criminales, es la palabra que él utiliza, que hoy de nueva cuenta, simplemente por tecnicismos, están en las calles, de múltiples esquemas de criminalidad. Por otra parte, está amenazado por completo nuestro sistema judicial. Lo hemos dicho en estos espacios del futuro de todo desde el año pasado, y lo seguiremos diciendo este año. Y ahora también amenazan la independencia de las telecomunicaciones, la autonomía y el respeto a la inversión privada, nacional y extranjera en las telecomunicaciones. Es muy peligroso lo que está ocurriendo con esa iniciativa de la presidenta Sheinbaum de ley de telecomunicaciones. Está detenida y vamos a seguir tocando ese tema que probablemente ustedes no escucharon la semana pasada por tanto puente. Lo vamos a repetir en esta ocasión porque es importantísimo en el momento en el que están ya dándose los, entre comillas, como los llamó Adán Augusto, conversatorios con el resto de la sociedad civil. Y esa sociedad civil abarca a todos los mexicanos que amamos las libertades y abarca a todos los interesados de los diferentes sectores, empresarios, inversionistas nacionales y extranjeros. Me refiero a empresas como por ejemplo Grupo Carso, Alestra, por supuesto AT&T, Movistar, o sea Telefónica, y muchos más que están en el mundo de las telecomunicaciones. Agregue usted todos los medios de comunicación, prensa, radio, televisión y por si fuera poco ahora también redes sociales. Todo se ve amenazado. Aparentemente todo estalló a partir de un artículo, el artículo 109 de esta iniciativa. Pero si usted revisa la ley completa, tiene cantidad de abrojos que están atentando en contra de nuestras libertades integrales como ciudadanos y de nuestra libertad total a la expresión y el libre pensamiento. Surgen voces totalitarias desde el Fondo de Cultura Económica. Surgen voces totalitarias en la Dirección de Comunicación Social de Presidencia de la República. Y por supuesto en la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República. ¿Para qué más decir? Dejemos que los expertos de nueva cuenta, y por estos motivos que estamos hablando, nos platiquen al respecto. Sí, fue la Convención Nacional Bancaria. En la Convención Nacional Bancaria, allá en Nuevo Vallarta, lo que más imperó fue un optimismo exagerado por parte de los banqueros, por parte del sector público. Hablan de una estructura
de un manejo de la economía, de las finanzas macro bien controladas, bien manejadas, bien comandadas. ¿De dónde? Si las arcas nacionales están vacías, las dejó vacías el gobierno anterior. ¿Cuál estabilidad macro? No existe. Están manejándola con los hilitos para que no se rompan. ¿Le suena esa frase de los hilitos y de los alfileres? Así está en estos momentos la estructura macro de las finanzas de nuestro país. Y eso va a tener implicaciones. El TEMEC se ve amenazado no por el presidente Trump, por la presidenta Sheinbaum y por todo lo que está ocurriendo en materia de telecomunicaciones, en materia de reforma judicial, en todo lo que se está violando por la cancelación de los organismos autónomos constitucionales que son condición sine qua non para la operación del TEMEC. Y sobre todo, porque se ve amenazado de muerte el Estado de Derecho, la rule of law de nuestro país. Sin Estado de Derecho no puede haber, por lo menos con México, un TEMEC. Entonces sí, no corremos riesgo por los aranceles de Trump. Aplaudamos como hicieron los banqueros. Llevo conociendo esas convenciones bancarias desde 1970 y tantos, donde tuve el honor de acudir a reuniones bancarias, cuando trabajaba yo en una institución bancaria muy seria, 100% mexicana, y de una gran tradición desde el siglo XIX en nuestro país, el Banco Nacional de México. Desde entonces conozco estas convenciones, conozco lo que se dice y siempre es lo mismo, con un poquito de palabras variadas que significan lo mismo, pero con palabras ya, digamos, más internacionalizadas. Entonces concentrémonos en el tema de las telecomunicaciones, de los conversatorios y de la amenaza que significa esta iniciativa de ley de la presidenta Sheinbaum y que está en el Senado detenida, la amenaza brutal que significa a las libertades integrales de los mexicanos, a la libertad de expresión y a las libertades de movimiento y de todo lo demás de los mexicanos de bien. Y cómo esto también abre más las puertas para que el crimen organizado opere a sus anchas en nuestro país. Escuchemos, pues, a dos grandes expertos que desde la semana pasada los tuvimos aquí gritando en el futuro de todo, gritando, por supuesto, de forma constructiva. Nuestros invitados del día de hoy: el doctor Luis Pereda, es doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho por la Universidad de California y abogado egresado del ITAM. Es profesor de Derecho en el CIDE, la Universidad Anáhuac, La Salle, la Universidad Panamericana y el ITAM. Actualmente es miembro del Consejo Directivo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. También está con nosotros la doctora Adriana García García. Ella es a la fecha analista colaboradora del Laboratorio de Análisis del Impacto del Estado de Derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford, allá en California. A los dos, Adriana, a Luis, bienvenidos aquí a El Futuro de Todo. El tema que nos une es esta famosa, discutida, y a veces como que estamos pasmados los mexicanos y no hemos reaccionado a la ley Mordaza, que sobre pretexto de la publicidad en contra de los mexicanos y en contra de los inmigrantes allá en Estados Unidos, que sacó la secretaria del Interior de los Estados Unidos,
y que salió aquí en México en Televisa y en otros medios de comunicación y en redes sociales, bueno, pues pidió que se mandara, que se emitiera una ley, pero todos pensamos que era en contra de que gobiernos extranjeros metieran publicidad que pudiera perjudicar a los mexicanos, ¿verdad? Y se concentraron en sacar de buenas a primeras toda una nueva ley, ahora que ya no está el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sino una entidad completamente dependiente del Ejecutivo, ya no una autónoma constitucional. Una ley completa que le llamamos ley mordaza o ley del silencio, como le quieran llamar ustedes, pero que es una supuesta ley para regular a todos los medios de comunicación. Pero es muy peligrosa esta ley que acaba de dar a conocer el Ejecutivo, que seguramente fue asesorada por el área, digamos, jurídica de la Presidencia de la República, y que está en manos del Senado para su discusión, y ahí la detuvieron supuestamente para hacer un conversatorio con diferentes participantes interesados, pues imagínense, de todas las estaciones de radio, televisión, cine, las redes sociales ahora también incluidas. En fin, están buscando abrir la puerta para la censura a todo lo que no les parezca en materia de comunicación, tanto a toda la población en general, incluyendo también a las comunidades originarias. ¿Qué me pueden platicar ustedes de lo que opinan ustedes al respecto? No, si quieres, Luis, si les parece bien, si quieres comenzar. que Luis explique como el detalle y luego yo te puedo dar como la perspectiva más general y panorámica de qué quiere decir afectar la libertad de expresión en un contexto no de captura del Poder Judicial y de democracia. Con mucho gusto. Es que además ya tenemos capturado, ya tienen ellos capturado al Poder Judicial, con las nuevas elecciones que se van a hacer, donde prácticamente a modo van a poder seleccionar jueces de todo nivel, jueces, magistrados y por supuesto todos los miembros del Poder Judicial de la Federación, ¿verdad? Dicen que en política no hay coincidencias y el periodo ordinario de sesiones del Congreso termina hoy, 30 de abril. Esta iniciativa, realizada desde la Presidencia de la República, fue enviada al Senado en este cierre, en esta última recta, y aprobada en comisiones en el Senado, y a decir de distintos senadores, ni siquiera la leyeron, porque la dimensión de esta iniciativa de casi 300 artículos no daba lugar, no era materialmente posible leerla en algunas cuantas horas, que fue lo único que tuvieron entre que llegó y se votó en comisiones. Recuerda que el proceso legislativo, previsto en el artículo 72 constitucional, establece la necesidad de que las comisiones legislativas dictaminen favorablemente en ambas cámaras. Lo que ocurrió aquí es que las comisiones del Senado dictaminaron favorablemente, y ahí es cuando se prenden las alertas. ¿Cómo es posible que una iniciativa de este calado, de esta dimensión, pueda ser estudiada, analizada, discutida, votada en tan solo unas horas? Claramente no es posible. Y la preocupación aumenta de tono cuando hay varios artículos en esta iniciativa que le dan facultades a la nueva agencia digital, un órgano que tiene el carácter o naturaleza de Secretaría de Estado, para poder bajarle el switch, por decirlo de manera coloquial, a distintas plataformas, si es que ahí se identifica que hay mensajes que son del desagrado del gobierno. Otro artículo también establece la necesidad de obtener por escrito de la Secretaría de Gobernación la aprobación si hay algún órgano internacional, algún extranjero, alguna empresa que quiera comprar contenidos y para difundirlos en redes sociales, en medios de comunicación, incluso si es en coparticipación con mexicanos, y la ley no establecía si es una coparticipación mayoritaria o minoritaria. Es decir, un organismo nacional quiere pagar un anuncio y un organismo internacional da $1,
Por ese simple peso se requiere una autorización por escrito previa de la Secretaría de Gobernación. Lo que te quiero decir es que esa iniciativa que hoy está detenida, y pues eso puede cambiar en cualquier momento, es una amenaza clara y nítida a la libertad de expresión, porque termina requiriendo permisos previos del gobierno para poder expresarse. Y esa es una cosa que no puede funcionar y que no es sano para ninguna democracia. Sí, que quede claro, no es la autorización monetaria para que puedas realizar un cierto acto, sino que es la autorización del contenido de ese mensaje, cualquier programa, cualquier idea que tengas y que quieras expresar a través de los medios de comunicación, tiene que estar avalado por el gobierno de la República, por la Secretaría de Gobernación. Cuando es contratada por extranjeros, empresas u organismos internacionales. Pero que es empresa también. Por ejemplo, este programa, El Futuro de Todo, ¿es una empresa o es de un ciudadano, o cómo lo califican ellos? La ley se refiere a, insisto, ciudadanos, empresas, organismos internacionales. No trae esa limitación para organismos nacionales o empresas nacionales o ciudadanos internacionales. Sin embargo, lo que sí trae es la facultad de la agencia digital de poder suprimir los contenidos que se den en plataformas digitales a solicitud del Ejecutivo Federal. No importa si son contratados por nacionales o internacionales. Claro, se me hace que tu contenido es muy agresivo para mis intereses políticos, cancélese tu contenido. Así de sencillo. Así de sencillo. Y ni siquiera pasa, no pasa ni siquiera por gobernación, es lo que decide el Ejecutivo. Es correcto, o sea, pero el Ejecutivo es un impersonal. La Presidencia de la República, porque realmente lo que opine la Secretaría de Gobernación no va a ser tan amplio como lo que va a poder opinar la Presidencia de la República con todas sus huestes, ¿no? Con el digamos, con la dirección de pues precisamente jurídica, así como también con la dirección de medios de comunicación. El CEPROPIE. En realidad no es un tema de opiniones, es un tema de facultades. El Ejecutivo Federal es un poder unipersonal y pues esa ley le daría la facultad a una de sus secretarías de Estado, llamada Agencia Digital, de cumplir las instrucciones de su jefe, de su jefa, la Presidenta de la República, de suprimir contenidos en plataformas digitales. José Merino, el encargado de esta agencia, va a ser el responsable de, pues, o simplemente cumplir lo que le diga la Presidenta de la República. Es correcto. Eso es gravísimo lo que me estás diciendo. Yo he vivido, o sea, en mis 45 años de experiencia en medios de comunicación he vivido censuras, por supuesto, ¿no? En la época gloriosa del PRI. Pero la censura era, digamos, moderada. Más bien lo que te suplicaba es que tú mismo te aplicaras una autocensura, es decir, que tú fueras cuidadoso con lo que expresabas públicamente, que no fuera a dañar a ningún ente, en particular al Ejecutivo. Pero en este caso ya es lo que decide el emperador. Sí, como está redactada esta iniciativa que está detenida en el Senado, le da facultades a la Presidencia de la República a través de la Agencia Digital de suprimir temporalmente contenido de plataformas digitales. Ahora, ¿cuánto es temporalmente? No se aclara. No sabemos. Eso puede ser una semana, 5 días, un día, 4 horas o definitivamente, y eso no lo aclara. Te queda totalmente en blanco todo. O sea, es vaga sabemos que es una ley mordaza, pero es vaga en todas sus definiciones. ¿Es correcto punto, esta visión, digamos? Pues lo que hace es trasladar a la propia Agencia Digital la facultad de redactar los lineamientos que la propia iniciativa de la Agencia Digital a que regule formas digitales. Entonces ahí termina habiendo juez y parte. Así es, el gobierno es juez y parte, ellos son juez y parte. Sí, con esa redacción
lo cual es patético, lo cual es gravísimo. Pues yo no diría patético, diría gravísimo, efectivamente. Sí, todo el mundo está empezando pero lo que me impresiona es que está empezando la gente a reaccionar, o sea, como que nadie se movió hasta que nos empezamos a dar cuenta simplemente de un artículo, el 109, ¿no?, donde empiezan a afectar a las redes sociales. Ese fue el que empezó a destapar, a hacer más ruido a nivel general. Pero toda la ley es gravísima si la lees. Lo que nosotros observamos en otros regímenes no autoritarios es que el primer paso que dan es la captura del Poder Judicial, no captura de los jueces, porque es precisamente la rama judicial la que se establece en casi todas las constituciones del mundo como la rama encargada de hacer de contrapeso a las otras a los otros poderes. Es el Poder Judicial el que le revisa el trabajo al Poder Ejecutivo y al Congreso, no la constitucionalidad de las leyes o de reformas, y es así como nosotros logramos regímenes democráticos donde tenemos un balance de poder. Sin embargo, aquí observamos que el primer paso fue capturar el Poder Judicial. El laboratorio, junto con la Barra Mexicana de Abogados, con Luis, hicimos mucho énfasis en que esta reforma no era otra cosa que capturar al Poder Judicial. Es una reforma que politiza a la justicia y estamos viendo cómo se están evidenciando estos riesgos de los que nosotros advertimos hace unos meses. Y ahora nos preocupa mucho que lo siguiente que estamos viendo es el segundo paso que también todos los regímenes autoritarios terminan dando, ¿no? Y esa captura de los medios. Es la disminución del derecho de la libertad de información y de expresión. Las plataformas, bien o mal, funcionan, y digo bien o mal porque hay varios problemas con las plataformas, todavía tenemos que sentarnos y pensar en cómo se tienen que resolver estos problemas, pero las plataformas son un medio importantísimo para las personas de expresar y recibir ideas. Si nosotros estamos permitiendo que este contenido del artículo 109 pase, estamos permitiendo que exista censura previa. Y cuando existe censura y ya no hay libertad de expresión, entonces ya tenemos a otra parte bien importante y que sustenta nuestra democracia, capturada por un régimen autoritario. Así es, y de esta forma digo, honestamente, Adriana, cuánto hemos insistido con ustedes en este programa aquí en El Futuro de Todo acerca del riesgo que existía de que fuera capturado el Poder Judicial. Desde el año pasado estuvimos gritándolo y por supuesto comenzaron a hacer eco de nuestros gritos en muchos medios de comunicación. Finalmente capturaron ellos el Poder Judicial. Y ahorita traen un problema tremendo nuevamente, regresando al Poder Judicial, porque por supuesto ya hay colados que son del crimen, o sea, son abogados del crimen organizado, han defendido a narcotraficantes, a criminales, en eso se especializan, y están buscando ser magistrados, y están en la lista para que ahora el pueblo sabio elija a estos señores, ¿no? Es gravísimo lo que estamos viendo, y ese nuevo sistema judicial que es un verdadero menaje de despropósitos dentro del Poder Judicial, es el que va a autorizar segurísimamente a la nueva ley Mordaza, esta que estamos discutiendo en estos momentos, ¿no? Sí, ese nuevo sistema judicial va a ser el que revisará la eventual aprobación de esta ley. Sí, o sea, ese sistema judicial, pues en junio, el próximo mes va a ser votado. Van a tener más que tiempo suficiente para poder revisar esta ley, que seguramente la van a revisar nuevamente en 15 segundos, ¿no? Y la van a aprobar inmediatamente. Ese es el problema de los gobiernos, que ya no tienden nada más a ser totalitarios, sino que tienden a ser dictatoriales, porque es hacia donde vamos, mi querida Adriana. Sí, desgraciadamente el panorama no pinta bien,
porque un régimen democrático lo primero que tiene que buscar es un sistema judicial independiente y garantizar la libertad de expresión. Y lo que estamos viendo y se evidencia con las reformas que se están pasando y aprobando es que vamos no en esa dirección, sino justo la contraria. Efectivamente, mira, hay una frase de Martin Luther King que me parece que es muy ilustrativa. La frase dice algo así como una injusticia en cualquier lado es una amenaza a la justicia en todas partes. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que esa iniciativa no se escribió sola, no es casualidad, no pasó solo por suerte que se mandó en la recta final del periodo ordinario de sesiones, no fue azaroso que se hubiera votado en comisiones en unas cuantas horas. Eso es un acto deliberado, es un acto planeado. No podemos tener la ingenuidad de creer que es un acto aislado cuando lo sumas a la desaparición de los órganos judiciales autónomos, cuando lo sumas a la destrucción del Poder Judicial Federal, cuando lo sumas a fortalecer las facultades del Ejecutivo y debilitar a los otros poderes, pues es claro que ese es un camino que se está construyendo. Quitarle la facultad a los ciudadanos de expresar lo que piensan y lo que sienten respecto de su gobierno no es una buena idea, no es fortalecer las democracias, por el contrario, es debilitarlas. En distintos tribunales de México y de Estados Unidos se han dado discusiones muy interesantes de la importancia de proteger a la democracia a través de la libertad de expresión. Por supuesto que puede haber varias buenas razones para poner en duda la valía de algunos discursos, de algunas expresiones, como por ejemplo los discursos de odio. Es cierto que no cualquier expresión puede estar permitida. La libertad de expresión, como cualquier otro derecho, también tiene límites. Pero esos límites tienen que tener la máxima valoración posible para establecerlos. No puede ser una decisión administrativa de una oficina. Tiene que ser un debate de jueces constitucionales para poder dibujar dónde están esos límites. Y lo que se está logrando, o lo que se busca con esta iniciativa, está lejos de ser eso. 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efraín Flores. Estamos con ustedes aquí en El Futuro de Todo. Un servidor, Efraín Flores, como de costumbre, les da la más cordial de las bienvenidas. Lo curioso es que en las mañaneras, sobre todo en la primera, cuando se le pregunta por primera vez, ella se muestra asombrada de lo que le empiezan a preguntar los reporteros, y sobre todo de que los reporteros se quejan de que hay un párrafo donde se limita completamente la libertad de las redes sociales. Ella queda sorprendida y dice: pues eso es asunto del Senado, pero voy a pedir que eso se detenga en caso de que sea así, porque no tiene por qué haber, limitación a la libertad de expresión. Yo siempre he dicho que en mi gobierno nunca habrá censura a la libertad de expresión. Eso así lo declara ella en una de sus mañaneras, y de ahí se ha seguido con ese tema, pero bajo la bandera, según ella, de libertad de expresión a toda costa. Y esta ley lo que nos está demostrando es antilibertad de expresión a toda costa. ¿Es correcto, Luis? Pues lo que esta iniciativa que está detenida en el Senado, lo que muestra es que no hay ningún problema de parte de la Presidencia de la República por, cuando sea necesario, a juicio de la propia presidencia, bajar contenidos. Así es. O sea, es que aquí la idea hubiera sido frenar todo esto, no el artículo 109, frenar toda la iniciativa
hasta que sea discutida con todas las partes interesadas para ver por qué están creando esta iniciativa. O sea, ¿qué opina, por ejemplo, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, ¿no? ¿Qué opinan las diferentes cámaras, las diferentes instituciones, instancias de telecomunicaciones? ¿Qué opinan todas las empresas de telefonía, por ejemplo, no? Bueno, esto que mencionas es muy interesante y de hecho es lo que nos tiene ahora platicando al respecto, es decir, la reacción de cámaras, de medios, de organizaciones civiles y de ciudadanos fue inmediata. O sea, eso creo que es la parte más interesante de todo esto. Es decir, el nervio, y que se llama libertad de expresión, es un nervio muy sensible, y en cuanto fue amedrentado por los artículos de esta iniciativa, ese cuerpo civil que todavía existe, a veces más fuerte, a veces más débil, pero ese cuerpo civil reaccionó de manera inmediata. Y es por eso que se detuvo la iniciativa, otra vez, de nueva cuenta. No fue casualidad que se redactara, no fue casualidad que se presentara, no fue casualidad que se votara de inmediato, y tampoco fue casualidad que se detuviera. Por supuesto que el cuerpo civil, la ciudadanía, reacciona porque ve en peligro una de sus libertades más preciadas. Ahora hay que recordar que el Senado y diputados siguen teniendo la mayoría suficiente para en cualquier momento aprobarla, reactivarla. Esto no es una historia, creo yo, con un final feliz. Es una historia que se queda en pausa. Sí, cuando Adrián Augusto dice se van a hacer unos conversatorios con toda la sociedad. Esa palabra de conversatorios, dije yo, de nueva cuenta pamplinas, es decir, van a escuchar, van a poner atención, van a estar muy atentos de hacer todo el teatro de que están escuchándonos, y a la hora de la hora prácticamente le van a cambiar 2 comas y algo más de la ortografía y va toda la ley, seguramente así la van a autorizar estos señores con todo y lo que les digamos. No sé si les interese mucho la inversión nacional, la inversión extranjera, la opinión de todos los empresarios mexicanos relacionados con las telecomunicaciones, que son muchos. No sé si les interese realmente lo que ellos opinen. Ya deja tú la población en general y sus libertades generales, como es el caso de la libertad de expresión, que tengo entendido que es una de las principales libertades que ampara nuestra constitución política, ¿no? Pues mira, quizá la parte más relevante es que la libertad de expresión solo tiene sentido cuando vivimos en comunidad. Trato de explicarme. Si tú vivieras en una isla desierta donde solo estás tú, pues tu libertad de expresión es irrelevante. La libertad de expresión cobra sentido cuando tienes la oportunidad de compartir tus pensamientos con otras personas y así organizarte y así formar colectividad. Y eso, por supuesto, es lo que más teme un Estado autoritario, que haya personas que piensan diferente, y esto lo hemos visto, lo ha dicho Adriana, lo hemos visto a lo largo de la historia en todo el planeta. Cuando un Estado decide que él tiene la razón y no puede haber otra opinión, otra religión, otro color, otro pensamiento, otra expresión, otra verdad, otra información distinta a la suya, ahí es donde la colectividad, la comunidad, el pueblo es el que paga los platos rotos. El Estado decide por mí. Y esto, la principal línea de defensa es la libertad de expresión. Que yo pueda decir que los impuestos me parecen malos, que me parecen altos, que los servicios públicos que se prestan me parecen inadecuados, que el político A o B o C es corrupto. Eso es lo que fortalece y protege mi libertad viviendo en una comunidad. Me quitas eso y me impones una única voz que viene desde el Estado y entonces hemos perdido todos. Así es. Y ya se apropiaron del poder legislativo, ya se apropiaron del poder judicial. Prácticamente estamos a un mes de que se apropien de facto ya del poder judicial. Y ahora vienen las telecomunicaciones. Es el caminito adecuado para llegar a una dictadura, es decir, Cuba y Venezuela están más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos, ¿no? Adriana, Luis. Sí,
Yo ni siquiera, o sea, me parece que una de las cosas más interesantes en nuestros tiempos es que estamos viviendo en regímenes que nosotros llamamos regímenes autoritarios, pero que fueron elegidos legítimamente. No, o sea, no son regímenes impuestos por nadie, fueron gozaron de las virtudes de una democracia en un país, no tienen popularidad. Ahora estamos hablando de un país, no México, en el que una presidenta goza más del 85% de popularidad. Eso pocas veces se ve. Pero al mismo tiempo observamos que estos regímenes legítimos, elegidos democráticamente, están tomando como pasos y están dando pasos hacia una dictadura o hacia una autocracia. No son evidentes para nada, y uno no pensaría, no, yo vivo en México y no estoy viviendo ninguna autocracia. Lo que pasa es que esos regímenes trabajan así, poquito a poquito. Y llega un momento en el que la ciudadanía voltea, observa, y sus libertades, su acceso a la justicia, todo ha quedado mermado de tal manera que ya no puede hacer nada. Entonces lo que nosotros vemos en otros países es que la lucha se tiene que dar y se tiene que seguir dando. El laboratorio trabaja en otros países y en los que se han observado estos pasos, ¿no?, que se dan, y esta legitimación, ¿no?, de la que después abusan, y definitivamente no nos va a dejar nada bueno, ¿no? No quiero imaginarme una próxima elección presidencial en la que ahora mis jueces van a ser aquellos que se eligieron por voto popular, donde ni siquiera tuve oportunidad de tener candidatos elegidos por el Comité de Evaluación del Poder Judicial, donde no voy a tener los candados que tenía antes en la de integridad electoral, porque estas elecciones judiciales van a ser muy distintas a las que tuvimos con Congreso o Poder Ejecutivo. Y además no voy a poder expresar ninguna oposición, ¿no?, o ninguna violación que yo detecte en este tipo de elecciones. Bueno, ya estamos viendo la fotografía de lo que puede pasar en el futuro y de lo que le va a pasar a nuestra pobre democracia que tanto nos costó construir. Esa palabrita democracia, y sabes otra, Adriana, nada más para irnos al extremo, Estado de Derecho. Tanto luchamos en tus colaboraciones, Adriana, el año pasado, aquí en el futuro de todo, el Estado de Derecho. Luis, estamos perdiendo rápidamente con este tipo de iniciativas, más y más nos estamos alejando del endeble Estado de Derecho que queda en este país. Pues sí, como te decía hace unos minutos, esta frase me parece que es muy ilustrativa. Una injusticia en cualquier lado es una amenaza a la justicia en todos lados. Pues así se pierden las democracias. Lo ha dicho también Adriana con claridad. Hoy en día las democracias no se pierden por la invasión del enemigo extranjero. Hoy las democracias se pierden por la inactividad, la inacción de sus ciudadanos y la voracidad de sus gobernantes. Sí, la lógica todavía de muchos de nosotros, por ejemplo, es que en los 50, a través de revoluciones armadas, se tomaba el poder, ¿no?, como en el caso de Cuba. Y así se llegó al poder, a un poder muy distinto al de una dictadura de Batista. Llega Fidel Castro y supuestamente él implanta la democracia en Cuba, ¿no? Esa es la idea con la que el pueblo alocado, perdido completamente, apoya a Fidel Castro. Aquí llegamos con la esperanza de que fuera a haber más libertad, más respeto a todos los mexicanos, a 130 millones de mexicanos. Una parte importante del electorado en 2018 eligió a un gobernante, y en 2024 ocurrió lo mismo. Y esta presidenta tiene, ella por sí misma, una simpatía apabullante entre la población. Un 80% de los encuestados en cualquier encuesta seria
le da un 80% de atracción, de simpatía a la mandataria, no así al movimiento de regeneración, pero a la mandataria sí. Y lo que estamos viendo es que esa mandataria está ejerciendo un poder absoluto impresionante. Refuerza no solamente la total entrada del poder judicial manipulado, vamos a llamarle tal cual, y ahora entran con la búsqueda del control total de los medios de comunicación, que es otro poder que también quieren matar ahora para la sociedad mexicana. ¿Es correcto esto? Pues mira, yo te diría que el que una sola persona, un solo ente, una sola corporación acumule mucho poder político nunca ha sido buena idea en ninguna parte del tiempo, del espacio, y por supuesto no lo es en México. Ahora tú, Luis, como miembro importante, muy importante en estos temas, porque además eres abogado constitucionalista, como miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y como colaborador también del Laboratorio de Estudio del Impacto del Estado de Derecho de la Universidad de Stanford, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo puedes, cuál es para ti el camino a seguir por todas las instancias civiles de la sociedad mexicana para frenar esta intentona de censura total a la libertad de expresión? Pero a ver, es que no hay recetas mágicas. Yo creo que la participación ciudadana es un elemento indispensable para la existencia de la democracia. Que los ciudadanos, las ciudadanas se involucren en lo que nos es común a todos es indispensable. ¿Esto qué quiere decir? Hay que estar informados, hay que reflexionar, hay que generarse una opinión y hay que participar. ¿Participar dónde? Por supuesto en las elecciones, pero también con otras personas que piensan como yo, con otras corporaciones, con otras organizaciones que piensan como yo, para defender lo que consideramos que es correcto, ya sea el Estado de Derecho, ya sea la libertad de expresión, ya sea la libertad de comercio, ya sea la libertad de tránsito. La participación ciudadana es insustituible. Las democracias mueren desde adentro, entre otras razones, porque sus ciudadanos, sus ciudadanas no hicieron su chamba. Y su chamba es supervisar a los políticos. No hay ningún político, por popular que sea, que no esté destinado a concentrar poder político en perjuicio de las personas. Esto es así siempre. Y los ciudadanos tienen que hacer su chamba. Así es, por eso se dividieron en tres los poderes de la Unión, ¿no? Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, para que entre ellos se contrarrestaran, se balancearan. Pero en este caso ya se perdió totalmente el balance. Es decir, el poder ejecutivo y el legislativo operan de manera, pues digamos, coordinada. Y ahora también el judicial va a estar en ese tenor. Entonces, estamos operando ya dentro de un sistema totalitario, por lo menos, ¿no? Y vamos ahora a ver... No sé si totalitario o autoritario, porque hay diferencias, pero en lo que has dicho, has dejado de lado también otra salvaguardia importante, que es el federalismo. Ramos Arizpe proponía un federalismo que también eso sirviera de contrapeso a los excesos del poder ejecutivo. No solo es el presidente, también son los estados los que deben de jugar un papel de equilibrio, de pesos y contrapesos. Es cierto, tienes toda la razón. Dejé de lado los estados y municipios, ¿no? Todos los estados de la federación, el federalismo del que hablas tú, Ramos Arizpe. Si no saben ustedes quién es Ramos Arizpe, por favor en Google consulten Ramos Arizpe y ahí aparecen todas las biografías y libros que quieran ustedes sobre Ramos Arizpe. Es fundamental el entender el federalismo para poder entender lo que es la libertad de los ciudadanos para vivir en un país libre, con reglas, con Estado de Derecho y donde se pueda mover la ciudadanía
como se le dé la mejor gana para poder trabajar, para poder estudiar, para poder tener la mejor salud. Eso es lo que se debe de buscar por el lado de la ciudadanía, dialogando con los gobiernos, ¿no? Es correcto, construir gobierno entre todos. Construir gobierno entre todos y construir nación que vaya desarrollándose entre todos los mexicanos. Y parece que ahora estamos al revés, ¿no? Es destruir todas esas estructuras para que ellos hagan, o sea, manden lo que como quieran, y nosotros simplemente seamos observadores, pues expectantes de lo que hagan los mandatarios, ¿no? Es correcto. Adriana, ¿has hecho tú ustedes han hecho algún documento, algún paper ya de exhorto a la ciudadanía mexicana para que vigile la libertad de expresión? Gracias, no, todavía no. Vamos a empezar a trabajar este tema porque, pues, evidentemente es uno de los temas que le interesan al laboratorio y es uno de los pilares de toda democracia. Y como nuestro objetivo es utilizar las herramientas jurídicas para defender democracia, pues evidentemente tenemos que alzar la voz y empezar a analizar este tema y sobre todo no darle monitoreo a las discusiones que se estarán dando en el Congreso próximamente. Y nada más para cerrar, coincido con Luis. O sea, a mí no me preocupa tener un poder ejecutivo que quiere crecer su poder, que quiera más poder. Eso es normal. No, lo que me preocupa es que nos quiten los candados y los contrapesos que ya establecimos en la Constitución. Estamos hablando de constituciones, ¿no? Cuyo objetivo principal era eliminar el poder monopólico. Nos quisimos liberar de un poder que tenía que concentraba el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo en una sola persona, y nos dedicamos a separar, no nos gustan los monopolios, preferimos la competencia, entonces separamos facultades y tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Al mismo tiempo, y copiando también al sistema norteamericano, quisimos dividir más, y como dice Luis, tenemos un régimen federal, ¿no? En donde además de dividir horizontalmente, dividimos verticalmente, y entonces tenemos competencias que son exclusivas de los estados, tenemos estados que son muy autónomos en ciertos temas, y tenemos a la federación como un igual a los estados, no un estado superior, como se pretendería ver. Aquí de nuevo también tenemos áreas de oportunidad. Me parece que los estados, al momento de implementar, por ejemplo, la reforma judicial, también pueden empezar a diferenciarse, pero en materia, por ejemplo, de telecomunicaciones no tenemos esa parte estatal, no porque el régimen es más bien federal y estas son cuestiones que se regulan a través nada más de la federación. Entonces, de nuevo, peligrosísimo, ¿no? Porque no tenemos contrapesos, no estamos teniendo a un Congreso, el Congreso no es contrapeso, y después no vamos a tener ya a los poderes judiciales ni en los estados ni en la federación para hacer este análisis de constitucionalidad e incluso también de estándares internacionales, ¿no? Porque si bien nuestra Constitución protege definitivamente la libertad de expresión, también tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que se tiene que respetar el derecho a la libertad de expresión. Así es. Luis, ¿tú qué opinas al respecto ya como conclusión, a manera de conclusión? Mira, te diría que no hay país que se salve. Estados Unidos, que ha sido un referente en muchos sentidos de defensa de la libertad de expresión, con juicios que han marcado la historia de ese país y que han servido de inspiración para otros, está viviendo también momentos muy difíciles. Nosotros, en México, tenemos que defender lo que es nuestro. Y cuando digo nuestro me refiero a su derecho humano a disentir, a pensar diferente de lo que dice el gobierno y a podérselo decir al gobierno. No perder de vista que el gobierno es un servidor público que trabaja para darte servicio a ti. Por supuesto, no un sirviente, pero sí un servidor.
Él es empleado de los ciudadanos, el gobierno es empleado de los ciudadanos y los ciudadanos deben de tener la capacidad de mandar, de hacer un escrutinio, un análisis de la calidad de ese servicio. Por supuesto, las leyes nos las hemos dado todos. El Congreso de la Unión no es otra cosa más que un representante político de la ciudadanía y el Ejecutivo es el ejecutor de esas normas. Pero no puede estar por encima de la libertad de las personas. Tiene que entenderse y recordarse que la lógica es una lógica de mandante-mandatario, y el mandatario es el servidor público. Insisto, en el marco de las leyes, en el marco de las normas, en el marco de una autoridad que se ha depositado en el Ejecutivo, por supuesto, pero no al grado de perder la lógica de que el servicio está a las órdenes de los gobernantes, de los ciudadanos. No es el presidente de la República el que debe decidir qué piensas tú o qué pienso yo. Esa es una libertad que no podemos perder nunca. Nunca. Por eso dije que dentro de la Constitución, si algo es sensible para todos los mexicanos, es la libertad. La libertad por sí misma y la libertad de expresión como remate de esa libertad total que tenemos que tener los mexicanos para vivir, actuar dentro de las leyes, dentro de lo que mandaten las leyes, pero con libertad, ¿no? Libertad para expresarnos, libertad para movernos, libertad para decir y para disentir también de las autoridades. Que al final de cuentas nosotros les pagamos a ellos, ¿no? Sea diputado, senador, presidenta de la República, gobernadores, a todos les pagamos con impuestos nuestros. Estoy en lo cierto, ¿no? Totalmente. Entonces, esto no quiere decir que nosotros tenemos la facultad, son servidores. En el marco de las leyes, también, para no perder de vista esto que se pudiera malinterpretar en el sentido de que ellos están para satisfacer cualquier capricho de la ciudadanía, por supuesto que no, en el marco de las leyes. Pero en ese mismo marco de las leyes hay una constitución que establece el derecho a la libertad de expresión y una agencia del Ejecutivo no puede estar por encima de ese mandato. Así es. En eso quedamos. ¿Algún documento que ustedes en la barra mexicana, Colegio de Abogados, ya hayan emitido o van a emitir más o se van a expresar de alguna forma respecto a esta ley, como le llamo yo, ley mordaza de telecomunicaciones? La barra siempre está vigilante de las decisiones que se toman en el Congreso y en la posible afectación que tengan en las libertades ciudadanas. En este momento, la barra planea analizar cómo evoluciona este tema para tomar sus decisiones. Pues ahí tienen ustedes, amigos. Tenemos que ser más dinámicos todos los ciudadanos, los empresarios, universitarios, pero también, por supuesto, los ciudadanos de a pie. No podemos permitir que nos borren, que nos roben la libertad de expresión, la libertad general de poder vivir tranquilos y como se nos venga en gana dentro del marco de las leyes en nuestro adorado México. Muchas gracias a la doctora Adriana García y al doctor Luis Enrique Pereira Trejo por haber platicado con nosotros aquí en El Futuro de Todo. Si quiere localizar a Adriana, la puede localizar directamente en el laboratorio del Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Aquí les dejamos, por supuesto, la dirección. También a ella a través de The Dialogue. The Dialogue es una institución con un gran peso internacional a nivel mundial y es muy objetiva en todo el continente americano, en América Latina y el resto del mundo. También aquí les dejamos la dirección y en The Dialogue puede ustedes también revisar el documento acerca de por qué no se debe dejar en manos de elección popular del pueblo sabio la elección de jueces y magistrados. El error que se está cometiendo va a ser una desgracia. Y a esto agréguele todos los demás jueces a modo que por supuesto
van a hacer lo que se le pegue la gana a Morena y en particular al Poder Ejecutivo. También a Adriana la pueden ustedes localizar en LinkedIn y en Facebook. A Luis Pereda lo localizan en Barra Mexicana Colegio de Abogados, y aquí dejamos también la dirección, así como por X, ahí está también plasmada la dirección en X de Luis Pereda. Eso es todo por hoy aquí en El Futuro de Todo en México y de cara al mundo. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes, esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros programas de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El Futuro de Todo. El Futuro de Todo. Con Efrén Flores.